Hola, bienvenidos a este video en el cual estudiaremos un modelo muy aplicable en la teoría de la economía experimental, particularmente ligada a la conducta de las personas, en este caso en particular a la conducta de consumo. En este caso nos enfrentamos a un modelo que se conoce como la ecuación conductual de compra o de consumo. En este caso nos basamos en dos variables, la emotividad o la emoción y la racionalidad o la razón. Según plantea la teoría de conducta, cuando una variable es adyacente a la otra, es decir, que son variables contrapuestas, lo cual hasta cierto punto podemos verlas como una variable de carácter o como una relación de carácter inversa, planteamos que una de ellas, la que tenga más incidencia en el tema de fondo, que en este caso es la conducta, debe tener una escala un poco mayor. Por eso, como pueden ver, la emotividad tiene una escala de 1 a 10, sin un punto medio, lo que más o menos vendría asemejándose a una escala tipo Staple, que plantea el principio precisamente de no tener un punto medio para elección. Mientras que la racionalidad la estaríamos planteando en una escala tipo Likert, que no es Likert per se, pero la podemos llamar tipo Likert, con una función que va de 1 a 5, donde en ambos casos el 1 significa lo menor. Una emotividad de 1 implica que la actuación es completamente ligada a la razón, es decir, sin mayor efecto emocional, y una aplicación de 1 en racionalidad implicaría que la compra no tiene ningún tipo de racionalidad. En ambos casos, en el caso de la emotividad, el 10 es el más alto y el 5 es el dato de mayor racionalidad. ¿De dónde salen estos datos? Estos datos pues salen de investigación de campo, preferiblemente mediante el uso de tecnologías que son biométricas, es decir, tales como un eye tracker o incluso un face coding, donde básicamente podríamos extraer datos y son datos muy confiables, eliminando así lo que sería el sesgo de investigación. Ahora bien, ¿qué tenemos en pantalla? Como pueden ver, vamos a ocupar la racionalidad porcentual, que básicamente implica dividir cada dato entre su escala mayor, que es un 5, la emoción o la emotividad de forma porcentual, donde tomamos y dividimos cada dato entre su posible resultado mayor, que sería un 10, y vamos a ocupar posteriormente la racionalidad real, que no es otra cosa que desemotivizar o quitarle la emoción a la razón. Como pueden ver en pantalla, es básicamente multiplicar la racionalidad obtenida en porcentaje por 1 menos el porcentaje de emoción. Y finalmente el factor desconocido podemos definirlo como aquello que no podemos determinar o no podemos explicar en una curva de comportamiento desde un porcentaje emocional o un porcentaje racional. La ecuación en sí misma se conoce como ecuación conductual de consumo o ecuación conductual de compra, debe sumar 100% entre los tres factores. Es decir, emoción porcentual más racionalidad real porcentual más factores conocidos debe sumar 100. En pantalla tenemos un ejemplo donde tenemos básicamente esta cantidad de clientes. Tendríamos en este caso 8 clientes y tendríamos un promedio. ¿De dónde salen estos datos? Como les digo, pues básicamente salen de datos generales de investigación. Puede ser una pregunta o una observación tradicional por medio de un cuestionario, una encuesta, o preferiblemente con tecnologías biométricas que nos permitan detallar los datos de manera más clara. Pueden observar ustedes que la emotividad en efecto va de 1 a 10, con escalas que se mueven entre 0.5 y tenemos la racionalidad que se mueve de 1 a 5, también con escalas fraccionadas en 0.5. ¿Cómo obtuvimos estos promedios? Pues básicamente voy a obtenerlos desde cero, muy sencillo. Lo podemos hacer vía fórmula de Excel con la fórmula de average en inglés o promedio en español. Escogemos los datos, que en este caso va a ser los datos de los clientes, y tendríamos el promedio de emotividad. Puedo jalar la fórmula a la derecha y tengo el promedio de racionalidad. Obtenidos estos datos, podemos proceder al cálculo de la racionalidad porcentual y la emoción porcentual. Es bastante sencillo, tomamos la racionalidad y la dividimos entre su nota máxima posible. En este caso hablamos de un 5, porque la escala, como pueden ver, en racionalidad va de 1 a 5. Podemos arrastrar la fórmula y aquí abajo podríamos tomar un promedio. Para el promedio, como ya tenía el promedio calculado a la par, puedo únicamente jalar la fórmula y tendría el promedio de, en este caso, racionalidad. Pueden observar que tenemos el promedio de conducta en un 68% a nivel racional. Es decir, pareciera que la conducta de compra se explica en un 68% desde el punto de vista racional, pero no hemos tomado en cuenta el factor emocional. Para efectos del factor emocional, tomamos la emotividad, que está en escala, y la dividimos entre su máximo posible. En este caso es un 10. Arrastramos la fórmula y de igual manera podemos obtener el promedio arrastrando la fórmula y poniéndolo de manera porcentual. De esta manera, entonces, tenemos las dos variables de fondo, la racionalidad y la emotividad. Sin embargo, el principio básico de la razón es que a medida que la emoción tiende a subir, la curva de racionalidad tiende a verse afectada. Por eso se conoce como una variable inversa o una variable contrapuesta.
De ahí que necesitamos o necesitaremos para lograr obtener la ecuación final la racionalidad real, que para esto recurrimos a la fórmula que ven a la derecha y arriba. Tomamos la racionalidad real, obtenida, la racionalidad porcentual, y la multiplicamos por una desagregación de 1 menos precisamente la emoción porcentual. Básicamente estamos extrayendo la emoción de esa explicación conductual racional. Procedemos a arrastrar la fórmula y procedemos a obtener también el promedio. De esta manera vean como claramente las curvas de racionalidad o los porcentajes de racionalidad tienden a bajar porque estamos tomando en cuenta el factor emocional. Y el factor emocional, según diversos autores, pues básicamente influye de 2 a 3 veces más, incluso hasta más, dependiendo de cada persona, un proceso de compra. Al precisar estos dos datos, tenemos ya dos variables de la ecuación final, la cual se compone de emoción, racionalidad real y factor desconocido. Factor desconocido es bastante sencillo, como lo pueden ver arriba también, a la derecha de arriba de la fórmula. Vamos a tomar 1, que equivaldría a decir 100, y le vamos a restar el porcentaje de emoción y el porcentaje de racionalidad real. Esto me permite, por una medida inversa, obtener el faltante para llegar precisamente a la ecuación total, que sería 100. De igual manera, arrastramos la fórmula y precisamos acá el promedio. De esta manera tenemos las 3 variables o los 3 elementos conformantes de la ecuación de conducta. Esto que vemos acá, el SC, básicamente hace referencia precisamente a la ecuación de conducta. ¿Cómo consideramos aquí la prueba? Muy sencilla. Si están bien hechos, deben sumarme 100. Tomamos la emoción porcentual, tomamos la racionalidad real y el factor desconocido. Y como pueden ver, me suma 100. Jalamos la fórmula y en efecto, tenemos perfectamente la prueba cumplida, donde vemos que las ecuaciones están sumando 100. Es decir, aquí podríamos analizar en estos datos que voy a proceder a colorear de amarillo, básicamente las ecuaciones de conducta de cada cliente en este caso, así como la ecuación promedio. Podemos también presentar esto de manera gráfica, que tengo aquí mismo. Básicamente tengo un gráfico que ya inicié, pero no lo tengo cargado de data. Los datos los vamos a tomar de este cuadro que voy a generar aquí a la derecha, que no es otra cosa que copiar precisamente los datos que tengo arriba de las ecuaciones. Entonces aquí es muy sencillo. Básicamente voy a darle igual y voy a copiar los datos de la emoción, los datos de la racionalidad real y los datos del factor desconocido. Básicamente estoy jalando acá. Y como pueden ver, aquí estoy obteniendo los datos. De igual manera voy a copiar los promedios. Voy a jalar acá la fórmula para efectos de poder también graficar la curva promedio. Pueden ver a la izquierda cómo entonces tenemos las curvas de conducta de cada uno de mis clientes, del cliente A al cliente H, así como la curva promedio. Si analizamos únicamente la curva promedio, pues podríamos interpretar que en líneas generales este grupo de clientes tiene un 78% de su conducta de compra que se explica por medio de un factor emocional, un 15% por un factor más ligado a la razón y un 7% que es un factor exógeno, un factor ajeno por lo menos a este modelo. Es importante analizar el promedio, pero al trabajar con ecuaciones conductuales es aún más relevante analizar persona por persona. Por ejemplo, vean este cliente donde claramente es muy parecido sus datos, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de clientes que están muy cercanos en líneas de sus datos directamente. O bien podemos tener un cliente donde su emoción decae a un 65%, como es el caso que tenemos por acá, y pues básicamente estaríamos viendo comportamientos diferentes. Es relevante para efectos de la presentación claramente aclarar las curvas. La curva azul o celeste vendría siendo la curva de la emoción, la curva de la racionalidad real, que es básicamente el factor cognitivo un poco más ligado a la parte de razonamiento en la compra, que sería la naranjada, y el factor desconocido, pues básicamente estaríamos hablando de la curva gris. De esta manera, estaríamos cubriendo entonces el concepto de la ecuación conductual, un tema relativamente sencillo y que claramente depende mucho de la calidad de información que tengamos. Muchísimas gracias, esperando haya sido de provecho y de aporte.